Arrancamos un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Después de haber estado una semana en baños, compartiendo con amigos, que fue durísimo despedirnos. Mandamos un corazoncito. Pasamos unos días hermosos compartiendo ahí con Fla, con Willy, con Margui, y súper agradecidos nuevamente con Mercy, Pablo y Paula, que nos prestaron ahí su casa. Fueron días muy lindos, pero es hora de seguir el viaje. Hemos retomado nuevamente la autopista, estamos camino hacia la capital de Ecuador, camino hacia Quito, pero como les contamos en el cierre del video anterior, vamos a dejar la Hakuneta en Quito y nos vamos para las Islas Galápagos. Finalmente dejamos la provincia de Cotopaxi y entramos en una nueva provincia, la provincia de Pichincha. Nuestras mochilas, se preguntarán dónde va a quedar la Hakuneta. Para nosotros es lo más importante dónde vamos a dejar nuestra casita, porque es todo para nosotros, y el plan era dejarlo en el aeropuerto, pero hace un par de días, si bien está todo normal ahora, empezó a haber un tema político también acá en Ecuador. Incluso hay pactado una manifestación o paro, todavía no se sabe bien, para la semana que viene. Y con la experiencia de lo que pasó en Perú, no queremos dejar el motorhome ni en el aeropuerto ni cerca del aeropuerto por cualquier cosa que pase. Y además nos contaron que ya hace unos 2 años atrás pasó una situación similar acá en Ecuador y nos contaron que cortaron absolutamente todo durante 3 semanas. Entonces dijimos, con más razón, queremos dejar nuestra casita en un lugar súper seguro. Así que estamos en el centro de Quito, estamos en el Hotel Icala, dejamos el motorhome en el estacionamiento, vamos a armar las mochilas y nos vamos para el hotel. Esta noche vamos a pasar la noche ahí porque de madrugada ya nos vamos para el aeropuerto. O sea, vamos a dormir muy pocas horas porque a las 4 de la mañana ya hay que arrancar. Así que nos ponemos manos a la obra a armar las mochilas. ¡Chao, Hakuneta! Dejamos nuestra casita por unos días. Es muy difícil. Cada vez que tenemos que dejar la Hakuneta, a mí me cuesta un montón. Tengo muchos años, pero ya estamos listos para irnos al aeropuerto. Y miren este detalle: el desayuno del hotel empieza a las 7 de la mañana. Como nos vamos ahora tan temprano, ya dejamos avisado y te preparan una bolsita con el desayuno. Está muy bueno. Bueno, miren lo que es el aeropuerto de Ecuador. Creemos que es la primera vez que vamos a tomar un avión juntos. Sí, la primera vez en este viaje de Hakuna Matata por el mundo, que vamos a volar, y encima la primera vez juntos. Ni bien entras al aeropuerto, esa caseta que está ahí que dice Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, hay que pagar una TCT, que es una tasa que es unos $20, se puede pagar en efectivo o también con tarjeta. Vengan temprano al aeropuerto porque además de los tiempos de la aerolínea hay que hacer ese pago, y ahora vamos a proceder a hacer un control del equipaje. Bueno, fue un control súper sencillo, sobre todo para ver el tema plásticos. Hay un cartel que no se permite ingresos de sorbetes, botellas no reciclables, bolsas de plástico y no me acuerdo qué otra cosa más. Así que ahora nos vamos para la parte de la aerolínea. Bueno, todo listo. Yo siempre tengo que dar la nota con algo. Me había quedado
una navajita, una chiquitita que la tenemos metida en la mochila en un bolsillito. Siempre es útil para cuando vamos a la montaña. Entonces, para abrir una fruta, lo que sea. Me dice, señor, está trayendo una navaja. Miramos el bolso blanco. Bueno, está trayendo una navaja, así que me la decomisaron, o sea, la tiraron ahí. Así que bueno, sacando ese pequeño inconveniente, todo listo para embarcar. Extrañando. Nos reencontramos. ¡Estamos en Galápagos! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Hemos llegado después de, no sé, me perdí con las horas porque acá encima es una hora menos que en el resto de Ecuador y tenemos, es decir, 3 horas de diferencia menos que con Argentina, pero hemos llegado finalmente a la isla San Cristóbal. Ahora les vamos a contar un poquito más porque hay otro traje. Ahora sí, oficialmente nos encontramos en Islas Galápagos. Todo viene saliendo mucho mejor de lo planeado porque, como les contábamos al principio de este video, compramos unos pasajes que estaban en oferta y nos habían llegado algunos mensajes diciéndonos: ojo chicos, que a veces esas promos son solamente para ecuatorianos, puede que cuando lleguen al aeropuerto les cobren una tasa. No pasó. Y por otro lado, al ingresar acá hay que pagar el ingreso al Parque Nacional, que cuesta $6 para ecuatorianos y $100 para extranjeros. Ya le dijimos que era un destino caro. Eso decía el cartel ahí, pero habíamos leído que para la comunidad andina, que Argentina pertenece a la comunidad andina, el valor es de $50, así que nos ahorramos la mitad y efectivamente nos cobró $100 para los dos. Y cuando nos entregó el ticket decía comunidad andina. Para aquellas personas que estén interesadas en planificar un viaje a Galápagos, requiere de mucha lectura, mucha organización. Siempre y cuando lo quieras hacer por tu cuenta, ¿no? Porque claro, no, se puede contratar un tour que te hacen todo. Exactamente. Así que les vamos a ir compartiendo a lo largo de este o estos videos para que tengan la mayor información y puedan hacerlo por su cuenta. Pero mientras tanto les vamos contando. Las Islas Galápagos son un montón de islas. Esta mañana leía que hay 9 islas como más principales y después unas 13 más chiquititas que no hay población, digamos. Y son 3 como las más grandes, las más habitadas. 2 de ellas tienen aeropuerto. Una es San Cristóbal, donde hemos llegado nosotros, y la otra es Santa Cruz, que el aeropuerto se llama Baltra, así que cuando busquen vuelos les va a aparecer con ese nombre. Lo ideal sería que uno elija y arme su vuelo en función de lo que vaya a recorrer. Nosotros hemos volado a San Cristóbal, que nos estamos yendo caminando del aeropuerto al centro. Fíjense que mientras vamos hablando, ustedes pueden ir viendo el paisaje y ya estamos acá. Es muy turístico, o sea, no les podemos explicar la cantidad de extranjeros, sobre todo europeos, que ya nos hemos cruzado. Bueno, veníamos caminando por la ciudad, acercándonos al muelle, y hay un lobo marino como en la plaza, sería. Recién leíamos que hay que mantenerse a 1 metro o 2 metros. 2 metros. 2 metros de los animales. Ah, mirá la cantidad que hay. Estoy pensando que
Nosotros vinimos abrigados como que estábamos en Quito y estaba fresco. Y acá hay mucha humedad, creo que ya me quiero tirar así como un lobo marino. Esta es la playa más céntrica de esta isla y vienen todos los lobitos ahí. El color del agua. Fantástico. Y acá llegamos a la parada de colectivo y podés esperar el colectivo con los 3 lobitos marinos. Como les contábamos, hemos llegado nosotros a Isla San Cristóbal, pero tenemos planificado irnos el día de hoy para Santa Cruz. Solamente hay 2 horarios de ferries. ¿No son ferries? Bueno. Sí, son lanchas que te llevan de isla a isla. A las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Entonces, como nos quedó unas horas acá muertas, ya reservamos la lancha para las 3 de la tarde, que solo se paga en efectivo y es, por lo que leímos, de lo más caro que... No sé si es lo más caro porque es todo bastante caro, pero vale $35 por persona el tramo. O sea, nosotros recién, para movernos de San Cristóbal a Santa Cruz, pagamos $70 por los 2 pasajes. Casi. Y lo mismo para moverte de ahí a otra isla y lo mismo después para volver. Lo mismo que así que pagamos para venir en avión hasta acá, pero bueno. Sí, por eso es muy caro. Y dejamos las mochilas ahí y aprovechamos para salir a recorrer y conocer un poco de lo que es San Cristóbal, que igualmente después la vamos a visitar más. ¡Wow! A ver. Ah, hay un montón. Miren los cangrejos con los lobos. Y el qué color hermoso. del agua. Súper transparente. Qué belleza este lugar. Miren lo que es. Así que por suerte pudimos dejar las mochilas ahí. Fascina el color del agua. No se puede creer la... Y aparte, mirá poner ahí el lobito nadando, impresionante. Y la verdad que si bien seguimos en Ecuador, Galápagos es una provincia de Ecuador, parece que vinimos a un país nuevo porque nos estamos sorprendiendo así de un montón de cosas. Los animales acá, como siempre, estuvieron totalmente aislados. Nunca tuvieron como amenaza de depredadores. Y entonces son muy confianzudos, no sé cómo decirlo, pero digamos, no se asustan, no tienen miedo. Entonces por eso vos le pasás caminando a los lobos marinos y lo tenés que esquivar porque si no los pisás, porque están en su hábitat. Mirá lo que es esta postal. Se puede creer. Habíamos leído muchísimos comentarios de que era un lugar increíble. No puedo creer lo que es el color del agua. Miren lo que es este lugar. Por favor. Creo que acá vamos a hacer nuestra parada del día. Bueno, del día no, de estas horitas que tenemos libres esperando hasta que tomemos la lancha. A ver, voy a hacer un testeo del agua en vivo. A ver, a ver. Está fría igual. No, está re lindo. Está fría, pero disfrutable, aceptable. Mirá el lobito nadando ahí. No, miren qué es eso. Imagínate estar nadando ahí con el lobito al lado. Qué belleza. Seguimos estrenando cosas. Esto nos compramos en Chile, en un Decathlon. Yo voy a nadar con los hombres. El tamaño de esos peces, tremendo. Miren lo que es esto, gente. Te metes a la playa, miren. Miren lo que es estar acá al lado.
Se ve espectacular, no lo puedo creer, la transparencia que tiene el agua, la cantidad de animales que hay acá, fabuloso. A la velocidad que tiene. No sé si están cazando o están jugando. Están cazando. ¿Están cazando? Los saltos, mirá. Son muy buenas las máscaras que compramos. Recomendación para el que quiera hacer snorkel, que compre una máscara buena, porque el año pasado en Brasil, hace ya 2 años, ¿cómo pasa el tiempo? Cuando estábamos en Brasil compramos una por ratas, una muy barata y te la ponías y te entraba agua todo el tiempo, y estas están muy buenas. Esto es increíble, estar parado en la playa y tener así los lobitos es impresionante. ¡No! Miren lo que son estas 3 hembras con las 3 crías acá a la sombra. Este es un mapa de todas las islas. Nosotros en este momento estamos acá y ahora nos vamos a tomar el ferry que nos va a llevar hasta Puerto Ayora. Bueno, y después de 2 horas 10 hemos llegado a nuestra segunda isla. Estamos en Santa Cruz. Recién venía pensando hoy en las distancias, ¿no? O sea, decíamos que $35 era caro el transfer, o sea, la lancha, pero también es muy lejos, o sea, navegamos un montón. 2 horas. Hoy a la mañana, de hecho, por ejemplo, el taxi que nos tomamos en Quito, desde el centro hasta el aeropuerto, fueron unos $20, pero eran 40 kilómetros, o sea, como que todo hemos hecho hoy muchísima distancia. Y para que tengan en cuenta, más allá del transfer, te cobran el taxi. Te cobran $1 por el uso del muelle y $1 por el taxi. Así que hay que abonar. Se está haciendo eterno el día de hoy. Vamos a ir derechito para el hotel a descansar un poco. Son las 10 de la noche, todavía nosotros andamos con las mochilas dando vuelta. Estamos en el muelle y hay tiburones Punta Negra nadando. Tiburoncín. Ahí abajo. ¿Cómo? Tiburoncín. Para quienes hayan visto Buscando Nemo. Si no, es un chiste malísimo. Estamos reventados. Hace todo el día que andamos dando vuelta. Y ahora, para ir a nuestro hotel, nos tenemos que tomar un taxi bote. Porque está ahí enfrente. Está acá a 2 minutos, pero no hay ruta. Y miren los tiburoncitos acá nadando. O sea, ahora nos tenemos que subir. ¡Ay! Esto se mueve. Miren el tiburón ahí. Córtame. No, Santiago, no me hagas eso. Pero si no te vas a caer de acá. Y aparte si te caes no te va a ir a morder ese tiburón. Pero mirá la cantidad de tiburones que hay. Miren ahí.
Y ahí están los taxis. Miren. Ay, me da miedo filmarla acá. Una tortuga enorme. Creo que se está chocando con el muelle, pobrecito. Y finalmente, después de andar todo el día, hemos llegado a nuestro hotel acá en la isla Santa Cruz, que es Angermeyer. Miren lo que es esa cama y lo mejor es eso, gente. Es una cosa que el calor que hace acá. Yo no puedo dejar de transpirar. Así que nos vamos a dar una ducha y nos vamos a acostar para descansar porque nuestro día hoy arrancó muy temprano y yo no recuerdo si ya lo contamos en el video o no, pero acá hay una hora menos, así que ha sido un día eterno, pero felices de la vida de estar conociendo este destino tan mágico e increíble que tenemos en nuestro planeta. Así que mañana será un nuevo día y les mostramos más de este lugar. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento, tras un amante persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos